hagamos SEO para gimnasios. Lo primero que vamos a hacer es buscar Favela Box. Este es el gimnasio de boxeo en Madrid. Al final se pueden aplicar tanto para este tipo de gimnasio como para gimnasios más generalistas. Al ser un negocio local, lo que podemos hacer es buscar lo primero Gimnasio Madrid, que va a ser la palabra clave principal de nuestro proyecto. Vamos a mirar de abrir el resto de competidores y tenemos que comenzar a entender desde la base cómo está funcionando todo, porque al final tenemos que mirar de trabajar el SEO local como el dominio, como también redes sociales, si en este caso no las estamos trabajando. ¿Qué más tenemos por aquí? Vemos que en los resultados nos aparece aquí Timeout, TripAdvisor, Groupon y Un Buen Día. Aquí habría que ver cómo podemos trabajar esta sección de aquí. Siempre hay cierto tipo de tácticas que se pueden hacer, pero vamos a mirar de ir continuando. Basic Fit y Viva Gym. Viva Gym al final es otra cadena de gimnasios que es muy importante, entonces tendríamos que ver de cómo enfocarlo, porque aquí estamos compitiendo contra grandes gimnasios. Esto no va a ser el gimnasio del barrio, sino aquí estamos hablando de cadenas de gimnasios. Para realmente poder competir contra todos ellos, lo que nos interesa es ver cómo lo están trabajando. RUC, por ejemplo, lo está haciendo muy, pero que muy atractivo, poniendo ya de entrada el tema del vídeo delante. ¿Qué más tenemos por aquí? Cross training, glúteo, entrenamiento personal, fuerza. Se nota que le han puesto mucho mimo, realmente, y tienen una landing que en este caso es la home bien trabajada. Vamos a ver cómo lo tienen, vamos a ver el tema de los menús, tenemos que empaparnos de todo, desde qué es lo que están haciendo bien a qué es lo que están haciendo mal, para ver de que nosotros tampoco lo estuvimos haciendo en nuestro proyecto. Tarifas, horarios, equipo, contacto, otros competidores, club al retiro, actividades y horarios, premium, galería, carrito, finalizar, mi cuenta. Yo aquí no miraría hacer este tipo de menús. Si comenzamos a mirar cada uno de los competidores, lo ideal es que tengamos que hacer de entrada el Keyword Research, que es hacer la lista de todas las palabras clave. Lo primero que tendríamos que hacer es añadir gimnasio más la palabra clave que es Madrid, y aquí lo que tenemos que hacer es comenzar a mirar todas las palabras que aparecen, que las personas están buscando mes a mes. En este caso, la palabra más importante es Gimnasios Madrid y lo buscan 5.400 personas cada mes. ¿Por qué es importante tener determinados softwares o determinadas herramientas de pago para SEO? Porque hay mucha información que solamente la puedes extraer gracias a las herramientas. Si no, tendrías que imaginarte cuántas búsquedas tienen y también tener una estrategia más acorde a lo que se busca. Porque si no tuviésemos ciertas herramientas de pago, que en muchos casos suelen ser más costosas, pero merecen la pena a fin de hacer un buen trabajo SEO. Como puede ser SEMrush, como puede ser Screaming Frog, como puede ser Ahrefs, como puede ser si estemos trabajando con Sistrix. Todas estas herramientas son muy útiles. ¿Qué más tenemos? Aquí lo que podemos hacer es, para trabajar un Keyword Research, es seleccionar todas las palabras clave que nos interesan. En este caso hemos buscado Gimnasio Madrid, pero también podría ser, en este caso, si lo que tenemos es varios servicios, mirar qué tipo de clases, qué tipo de servicios. Entonces, aquí es importante volver a mirar no solamente cómo estamos nosotros, sino la competencia. ¿Cómo lo tienen a nivel de clases? ¿Podemos nosotros también ofrecer este tipo de clases? Podemos mirar también de hacer URLs que estén enfocadas para esas clases, porque al final nuestras páginas pilares van a ser las clases, los servicios y la home. El resto va a ser información de apoyo, contacto y más prueba social, en el caso de que estemos hablando sobre nosotros para humanizar más la marca, o si estamos hablando más de peculiaridades concretas del gimnasio, como las instalaciones. Pero si vamos directamente y miramos todo lo que concierne, lo que es la estructura y lo que va a ser el menú principal, tenemos que hacerlo de la siguiente forma. La estructura es muy importante y tenemos que dejarla limpia y trabajarla desde cero. Aquí lo que hemos visto es, si miramos en varios competidores, podemos tener lo siguiente. Desde la home, en donde van a colgar las siguientes páginas. Lo primero tenemos las clases. Las clases pueden ser de muchos tipos, clases de spinning, clases de aquagym, clases de varios tipos, que luego miraremos de aplicar y trabajar poco a poco, pero es importante tenerlo. Después tendremos el tema de servicios. Hay a veces que pueden ofrecer servicios de fisioterapia, servicios extras como puede ser spa, masajes, servicios concretos y adicionales que después sí que se puede mirar de trabajar, porque todo esto al final tiene búsquedas. Estos servicios hay que buscar de o bien añadirlos desde una página de servicios o bien desde otras subpáginas, que sería servicio 1, servicio 2. Entonces, dentro de la estructura tendríamos la parte del equipo, la parte de precios,
en donde al final hay que ser muy transparente. ¿Cuáles son los costes? No queremos después tener esos costes invisibles a los cuales después se le va sumando al cliente. Y después tendremos el apartado del blog. El apartado del blog al final es clave. Lo que nos interesa es crear artículos que den información de calidad, que sean relevantes para el usuario y que nos permitan enlazar a las páginas de servicios y clases. Sobre todo es redirigir el tráfico que tenemos aquí y llevarlo aquí. Finalmente tenemos el apartado de contacto y aquí ya con esto tendríamos lo más esencial, que en el caso de que queramos trabajar un diseño, lo que podríamos hacer es trabajarlo desde un inicio. Aquí lo que tendríamos que hacer es, primero aquí vemos cómo es los ejemplos. Aquí tenemos la home con lo más importante tener, la home, las clases y el contacto. Aquí tendríamos, puede ser una imagen, puede ser un slider, puede ser cualquier cosa, pero es importante luego tener el tema del título, una descripción y luego mirar de poner siempre CTAs hacia lo que nos interesa, que es o bien el formulario o bien que se inscriban en ciertas páginas. Luego tenemos el tema de instalaciones. Siempre es bueno mostrar tanto como podamos de las instalaciones para que puedan hacerse una idea de cómo es el gimnasio. Sobre todo siempre es ser lo más transparente posible y que puedan conocernos al máximo. Luego es el ejemplo de clases. Aquí podemos ver, tenemos las de HIIT, las de yoga, las del entrenamiento de fuerza. Esto es un ejemplo, aquí podríamos tener mucho más. Aquí podríamos mirar de añadir todavía más clases y mirar de trabajar por páginas el SEO. Porque cuando se hace SEO para cada una de las páginas tenemos que tener algo muy importante. Luego lo vamos a ver, pero sobre todo es tener en cuenta cuáles son las clases. Tema de testimonios, como siempre, hay que tener el tema de la prueba social, mirar de que hayan otras personas que lo hayan probado y mostrarlo de cara al posible cliente. Y finalmente tenemos el tema del footer. El footer, como siempre, hay que mirar de modificarlo. Hay que mirar de optimizarlo y mirar de hacer que funcione para nosotros. Luego tendríamos el tema de la página de servicios, que puede ser los servicios que queramos dar o bien las clases. Las clases, de nuevo, tiene que ser una especie de desplegable en el cual tengamos todos los servicios para que el cliente se haga una idea de cómo lo tenemos. Por una parte tenemos el apartado de la imagen de lo que es el servicio, como después una breve descripción. También después tenemos el tema de los horarios y los instructores. Al final, de nuevo, si nos conocen, saben más de nosotros y tenemos bien los servicios como también quiénes son los instructores. Esto de nuevo humaniza más y así sabemos quién nos está dando la clase y cuánta experiencia tiene y cuál es su currículum, vamos a decirlo. Y aquí luego ya tenemos CTA. Este CTA al final lo que nos permite es ir directamente a que se puedan registrar en nuestras clases en nuestro gimnasio. Para el SEO para gimnasios hay que tener en cuenta ciertas cosas que se repiten quizás en otros sectores pero que se puedan aplicar en el nuestro. Para hacer SEO después tenemos que hacer el tema de la típica página de contacto, pero que es importante porque sobre todo es para que sepan dónde estamos, no solamente que nos encuentren desde nuestra ficha de Google My Business como también desde nuestro sitio web, porque al final nos pueden venir desde varias partes. Porque ahora mismo si volvemos y vamos a Favela Box, que es la web que inicialmente queríamos ver, aquí lo primero que vemos es que tienen bien trabajado, tienen el tema de un diseño estético bonito. Aquí es donde están poniendo en la primera plana de qué se trata y no solamente eso, sino que le han puesto mucho mimo. ¿Qué más de esto? Aquí tenemos varias cosas sobre la experiencia en Favela, porque al final es un gimnasio especializado en boxeo. Como tal tienen que demostrarlo y es importante siempre recalcar que hay que demostrar la expertise. Hay que poner la propuesta de valor en la cara de la persona para que en un momento, en los primeros segundos, se haga una idea de qué se trata este sitio web. ¿Qué más tenemos? El tema de la descripción, diseños visuales, atractivos, tema de los beneficios, el tema del trabajar con nosotros, con el tema de que tienen que tener un formulario de contacto, siempre importante. Y como no, siempre tener un CTA. Siempre hay muchos diseños, es todo un arte al final para ver cuáles son los colores, cuál es la forma y cómo trasladarlo. Pero sobre todo es mirar de qué podemos trasladar al posible visitante y transformarlo en un cliente. Aquí, como no, está muy bien este apartado. Aquí habría que ver si estas páginas legales lo tienen bien trabajado, si tienen en este caso se están indexando o no. Esto yo lo miraría de desindexar. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos que siempre ver el tema del apartado del robots. El robots es otro apartado clave. Aquí tienen bien puesto el tema del sitemap. Tendríamos que mirar de añadir más sitemaps, porque hay varios. Puede ser el de páginas, el de post y también, si no es relevante, el tema de las categorías del blog. Si estuviésemos vendiendo productos, también añadir el de productos y mirar de trabajar todo esto más. Porque como vemos al final, esto es el sitemap que te da Yoast, que es el plugin de SEO, pero por defecto. Esto hay que mirar de trabajarlo más. Si vamos directamente
al tema del sitemap, aquí podemos hacer dos cosas, o bien ponerlo de esta forma, sitemap.xml, o si no se redirigirá a sitemap_index.xml y aquí tendremos todas las que nos interesan. Esto hay que mirar de volver a revisar que esté todo ok, porque al final lo que nos interesa es que Google nos rastree bien correctamente en nuestro sitio web. También hemos de tener en cuenta el apartado técnico y el apartado de velocidad. Para el apartado técnico lo primero es ver cómo está. Si vamos a Screaming Frog podemos ver al final cómo está el sitio web. Vemos cómo está a nivel de estructura, está bien, tiene pocos niveles de profundidad. Y el tema de problemas, aquí habría que ver uno a uno porque hemos detectado bastantes. Entonces habría que mirar cada uno de ellos. Realmente al final este vídeo hay que ser conciso y hay que ser específico realmente con todo lo que queramos mostrar. No hace falta mostrar cada uno de los apartados porque esto nos llevaría más de media hora, pero estén en cuenta en lo que hay que ir modificando. Los títulos de página también. Los títulos de página tienen una longitud concreta y aquí hay que mirar de adecuarse a lo que están buscando. También tema de metadescripciones, aquí vemos que faltan. ¿Qué se puede hacer para mirar de rellenarlo? Siempre hay que tener en cuenta las palabras clave. Aquí vemos que tenemos H1 que faltan, esto hay que mirar de trabajarlo. El H2 tenemos que ver por qué faltan. Duplicados, ¿qué más tenemos por aquí? Imágenes pesadas, vemos que los textual lo están trabajando, eso está muy bien. Si bien tenemos no index, aquí habría que ver por qué tenemos no index en los sitemaps y el tema de follow, esto está muy bien. De nuevo, tendríamos que mirar más cosas, pero tendríamos que configurar las APIs. Las APIs al final son las integraciones que nos permiten conectar herramientas como Google Analytics, Search Console, tema de Ahrefs o PageSpeed para mirar diferentes elementos, porque si no, no van a aparecer aquí. El tema de la velocidad es importante, con lo cual lo que tenemos que hacer es poner nuestro dominio y ver en un momento qué es lo que está sucediendo. Internamente al final Google lo que quiere es dar la mejor experiencia al usuario posible. Entonces, como nosotros estamos utilizando el ecosistema de Google, la idea es que nos fijemos y prestemos mucha atención a cuáles son no la normativa como tal, pero sí las mejores prácticas de cara a que el usuario esté contento. Para ello, una de las cosas es tener en cuenta la velocidad web. La velocidad web se tiene que tener en cuenta tanto en mobile como en ordenador, pero cada vez más se le da importancia al mobile. De hecho, va a ser dentro de poco súper importante porque el bot de Google para dispositivos móviles va a tener todavía más prioridad, con lo cual es importante tener un diseño mobile responsive. La idea es que sea adecuado a dispositivos móviles. Si ahora que he terminado el tema del rastreo, tenemos que ver cómo está en mobile y en ordenador. En mobile vemos que tienen 36, esto tendríamos que mirar de corregirlo. Si tenemos las habilidades técnicas, perfecto, pero si no, tendríamos que mirar de pasarlo al equipo de programación o de desarrollo para que puedan echarle un vistazo, porque esto es un sitio web que es lento de cara a mobile. Y al final, como todo, si un usuario ve que un sitio web es lento, irá directamente al sitio web que sea más rápido, porque al final la paciencia en un usuario es muy limitada e irá directamente a aquel sitio web que le dé lo que está buscando de forma rápida. Vamos a ver cómo lo tiene en ordenador, 72 yo lo mejoraría, pero sí lo que vemos que como prioridad tendríamos el tema del móvil. Aquí hay que ver también si este proyecto como tal está mejorando. Aquí vemos que si bien en abril y en junio tienen más o menos la misma par, sí que han ido mejorando, pero al cabo de 2 años ha ido muy pero que muy lento. Aquí hay que ver de cómo potenciarlo, porque si vemos otros proyectos, 228 palabras clave es muy poco al cabo de 2 años. Si ahora pillamos realmente otro sitio web, vamos a ir a Basic Fit y fíjate, si es que tenemos 40.000 palabras clave. Esto sí que es la diferencia de un proyecto enorme. Aquí lo que tenemos que buscar es sobre todo que estemos bien enfocados, porque podemos tener muchas palabras clave pero no están bien enfocadas. Y aquí, por ejemplo, Rook Gym Madrid lo está haciendo muy bien porque están posicionando súper bien a nivel de palabras clave locales. Lo que hay que focalizarse es en palabras clave que sean relevantes. Si tenemos 200 palabras clave pero no le estamos sacando el máximo provecho, estamos perdiendo tráfico y no estamos teniendo las inscripciones que podríamos tener en nuestro gimnasio. Si ves que te hace falta más ayuda con todo esto, contáctame y miraremos cómo enfocar tu proyecto para sacarle el máximo provecho a tu gimnasio.